Muy buenas noches, mis amadas líderes. Espero que se encuentren muy bien. Las saludo para comenzar este capítulo maravilloso que se llama La Santidad de Dios. Ya es el penúltimo atributo de Dios que estamos estudiando en este libro. Realmente ha sido un viaje maravilloso a profundizar y a conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Y me gozo porque sé que muchas, así como yo, estamos aprendiendo y estamos arraigando nuestras raíces profundas en la verdad de la palabra, en quién es Dios verdaderamente. Y sé que Él se está revelando a nuestras vidas de una manera personal y de una manera particular. Así que le doy muchas gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en cada una de nosotras. En esta oportunidad, a diferencia de otras, vamos a hacer este solo video, un video para todo el capítulo. Así que ustedes lo van a poder utilizar como quieran, tanto quedar una sola clase con todo el tema, o si lo quieren dividir en dos partes como lo hemos hecho hasta ahora, lo dejo a discreción de cada una de las líderes y co-líderes de cada grupo. Pero vamos a revisar en esta ocasión de la página 145 hasta que se termina el capítulo en la página 161. Y me pareció fundamental comenzar con este versículo que está en Hebreos 12:14. La versión Nueva Traducción Viviente dice así: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Sí? En la Reina Valera, que nos dice: porque sin santidad es imposible que vayamos a ver a Dios. Entonces quiero empezar el capítulo con esto porque realmente la santidad es un tema que ya vamos a ver, es un poco difícil de entender, pero más que entenderlo, es algo que tenemos que vivirlo. Porque poder vivir en santidad, Él no dice tienen que ser perfectos, dice procuren llevar una vida de santidad. Y creo que la santidad de Dios nos va a enseñar cómo nosotros mismos podemos caminar en esa santidad. Y quiero comenzar con este ejemplo. Cuando mi sobrinito tenía menos de los 2 años, ¿sí? Estaba tomando una siesta un día. Y cuando se levantaba de su siesta, siempre venía su mamá, que es mi hermana, a atenderlo, a cuidarlo, a cambiarle su pañal. En esta ocasión, cuando ella subió, el niño ya se había despertado y tenía su pañal sucio y le olía mal. Entonces él quiso decir: me quiero sentir limpio. Entonces él mismo comenzó a meter sus manos, comenzó a tratar de quitárselo. ¿Y qué creen que pasó? Claramente todo fue peor, porque dejó sucio alrededor, se ensució en las piernitas, las manos, tratando de él cambiarse su propio pañal. Entonces, bueno, la mamá con mucho amor, con mucha paciencia, lo tomó, lo limpió, le cambió la ropa y ahí sí finalmente él quedó completamente limpio y listo para el resto del día. Muchas veces nosotras somos como ese niño, como mi sobrino, ¿sí? Muchas veces nosotros nos ensuciamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y sucio. Y si ustedes se ponen a pensar, nadie nos tiene que enseñar el pecado y la maldad. Es nuestra naturaleza. Por eso es que se nos da tan fácilmente. Y cuando venimos y queremos llegar a Dios, pensamos que nosotros nos podemos limpiar a nosotros mismos, cuando eso es una falsedad completa. Si revisamos al hijo pródigo que él hizo en el camino, dijo: me voy a limpiar, me voy a bañar, no quiero que mi padre me vea así. No, él sabía: yo he caído muy bajo, yo necesito ir corriendo a mi padre. ¿Cómo creen ustedes que llegó ese hijo pródigo a su padre? Llegó sucio, porque fue un viaje largo. Dice la palabra que él se había ido a tierras lejanas. Dice que había estado cerca de los cerdos, posiblemente estaba maloliente. No decía que llegó con maletas, no decía que llegó con cosas, tenía todo lo que traía puesto. Entonces posiblemente él venía completamente sucio. Y lo que hace el padre es no solo lo recibe, lo limpia.
Entonces, esa es una excelente introducción. Si Dios les da más ejemplos creativos, sé que Él nos va a hablar a cada una, pero es una manera en que me encanta poder introducir este tema. Ahora, el primer punto que Él nos dice eso: no podemos entender intelectualmente la santidad. ¿Por qué no la podemos entender? Porque el problema que nosotros tenemos, que nuestro intelecto está tan limitado. No podemos entender la santidad porque nuestra naturaleza no es santa. Entonces, por eso para nosotros es tan difícil poder procesar lo que verdaderamente es la santidad. Es difícil para nosotros poder abrazar este concepto, ¿sí? Y él lo dice acá, Tozer, en la página 147, somos seres caídos. ¿Cómo? Espiritualmente, moral, mental y físicamente. De todas las maneras que miremos, somos seres caídos. Y dice, aprendemos la impureza desde nuestra cuna, que era lo que les decía. Nadie nos tuvo que decir, así se dice una mentira. Nadie nos tuvo que en el colegio decir, bueno, hoy les vamos a dar clase de cómo mentir, hoy vamos a dar una clase de cómo robar, hoy vamos a dar una clase de cómo te vas a una fiesta, cómo haces esto. No, porque esa es nuestra naturaleza sucia, pecaminosa, ¿sí? Entonces aprendemos y absorbemos esa impureza. Entonces no podemos entender qué significa realmente. Entonces dice, todo está sucio, contaminado. Hay mentiras que nosotras mismas hemos aprendido en la casa, en la familia, que la hemos aprendido hasta en la misma iglesia, cosas que no son correctas ni que están alineadas verdaderamente con ese Dios santo, verdadero. Entonces, todo está contaminado, está sucio. Y él dice acá, hasta nuestro blanco, que nosotros sabemos, nos encanta poner etiquetas, esta persona es santa, esta persona es limpia, esta persona es recta. Ni el más recto, ni el más limpio, ni el más honrado a nuestros ojos puede tener ni la más mínima comparación con el verdadero Dios, el Santísimo. Por eso así lo llamo. Entonces, como nosotros estamos parte de este mundo, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia y nuestras vivencias es lo contrario. Yo les pregunto, y ustedes lo pueden preguntar en esos grupos, ¿alguna vez alguien les ha fallado? ¿Han visto gente mentirosa? Sí, esa es la expectativa que nosotros tenemos, que la gente nos hace daño, que no podemos confiar en los políticos que tenemos o en los gobernantes o en los líderes de nuestra nación o en las personas, porque siempre hay algo que está torcido, que está sucio, que está impuro. Entonces, ese es el contexto en que nosotros estamos. Y ese mundo en el que nosotros vivimos, él dice, se nos mete hasta por los poros. ¿Cómo se nos mete? En lo que escuchamos, la música que nosotros estamos repitiendo, las letras que nos estamos comiendo, ¿verdad? Los libros que nos estamos leyendo, los programas de televisión, las películas, todo está impregnándonos. Se nos mete hasta por los poros, dice él. Muchas veces la iglesia es la réplica del mundo. Entonces, aún dentro de la iglesia, eso se está metiendo hasta por los poros. Pero acá dice que la santidad significa es pureza. Y aún esa palabra no es suficiente porque no describe suficientemente bien quién es Dios como ese Dios santo. Pureza se le queda pequeño. Pureza es algo muy limitado para lo que verdaderamente Dios es. Y así como lo hemos dicho con otros atributos, no es que Dios tiene justicia, Dios tiene una medida de justicia, Dios es justicia, Él es la medida de justicia, porque nadie es justo fuera de Él. Lo mismo pasa con la santidad. No es que hay santidad, Dios tiene santidad, Dios es santidad. Él es la medida de la santidad, porque fuera de Dios no hay nadie que sea santo. Por tanto, la única manera de nosotros poder pasar por ese proceso de santificación es viniendo directamente a esa presencia
de Dios, que es la que nos puede limpiar y purificar. Entonces, Él siempre lo dice, recuerden, una y otra vez con los atributos, es un Dios que no cambia. Él lo dice en la 148 en esa página, es Dios sigue siendo el mismo. O sea, que Él no es más santo antes y menos santo ahora, o más santo ahora de lo que fue ayer, o más santo en un futuro. No, Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Y esa característica de que es santo es parte de quién es Él. Dios no puede ensuciarse, no hay nada impuro. Por eso Él dice, Él es la luz. Y no hay nada, ni siquiera sombra de variación en Él. Entonces esa santidad sigue siendo y permaneciendo por la eternidad. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Es tremendo. Y por eso Él lo dice, Él es la santidad misma, Él es el santísimo, Él es la santidad. No hay otra medida fuera del Señor. No hay ningún ser humano que nosotros podemos poner al nivel de Dios, para nada. Y como nosotros no lo podemos entender en nuestra mente, en lo que nosotros escuchamos o hacemos o entendemos, entonces Él dice acá que Dios lo enseña por asociación. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que cuando en Éxodo 19, del 9 al 14, no sé si eso lo vayan a querer leer en sus grupos, pero acá es cuando Moisés está subiendo al monte y Dios les dice, dile al resto que ni se acerquen, porque el que se acerque al monte morirá. Sea persona, sea un animal, sea lo que sea, si se acercan demasiado, Dios puso un límite, porque es tal su santidad que no es solamente digno de ser alabado, sino que causa un santo temor, una reverencia. La manera en que Dios le estaba hablando a Moisés en ese momento era una manera sonaba como truenos, relámpagos, las personas estaban completamente atemorizadas. Entonces ellos estaban asociando, este es el Dios y Él es santo, no puede ser burlado, ¿sí? Y entonces en este momento Él dice esto que me encantó en la página 148, nos muestra cómo la santidad afecta lo impuro. ¿Qué pasa con la impureza? Cuando se topa, cuando se encuentra, cuando se choca con la santidad. Acá el Señor se lo está diciendo, morirá, perece. Hay cero tolerancia con la impureza, con la inmundicia, con la iniquidad, con el pecado. Cero. No puede estar dentro de la presencia de Dios. Entonces el impacto que tiene es que es tal la magnitud de esa santidad, pureza. No hay palabras suficientes en nuestro léxico para expresarlo. Es tal que todo lo que se le atraviese, que es impuro, termina siendo destruido. ¡Wow! Es tremendo, porque esto no lo aprendemos. Dios es lindo, Dios nos ama, pero Dios es un Dios santo. Y Él exige de nosotros esa medida de santidad en total dependencia de Él. Entonces, eso es importante que nosotros aprendamos y recuperemos, porque le ha dicho, la iglesia eso lo ha perdido. Y ese es el segundo punto. El segundo punto es el fuego de Dios. Él lo llama la ardiente santidad de Dios. Yo le puse el fuego de Dios, que me pareció un poco fácil de entender, pero ese es el segundo punto. Y es que antes él decía, había ese sentido de la presencia de Dios, y si vemos a lo largo de la palabra, donde estuvo la presencia de Dios, muchas veces se manifestó como fuego. ¿Cuándo? Cuando vio la zarza ardiente Moisés. ¿Cuándo? Cuando Pablo, que antes era Saulo, cae y tiene ese encuentro y ve fuego. ¿Cuándo? Cuando dice Ezequiel, empieza a hablar de los serafines y ve cómo estas criaturas son llamadas seres ardientes. Es decir, una y otra vez vemos la palabra representa esa santidad de Dios como un fuego consumidor. ¿Sí? Por eso muchas veces en mis oraciones yo les he contado que muchas veces yo decía, Señor, me he contaminado tanto que nunca voy a poder caminar en santidad.
He tratado y he tratado y he tratado y quiero servirte y anhelo servirte, pero mi mente se ha ensuciado, he caído en pecado. Saben que muchas áreas emocionales, en todas mis áreas, mi área sexual, mi área emocional, me había contaminado. Y decía, nunca voy a poder caminar en santidad. Pero el Señor me enseñó que era viniendo a Él. Y algo que Él me dijo es, siempre escribe esas cosas que tú estás pensando, escribe las cosas que hay en tu corazón, que son impuras, que son pecado, y entrégamelas. Y yo empecé a escribirlas y era varias veces en el día. Sentí un ataque en mi mente y las escribía y las escribía. Estoy pensando esto y pues estoy pensando esto. A veces pensamientos de ira, pensamientos lujuriosos, pensamientos de eso, mentiras, engaño, muchas cosas. Y el Señor me llevó a que rompiera eso en papeles y que lo pusiera en una lata y le prendía fuego. Y Él me ponía a orar que el fuego de tu Santo Espíritu consume todo este pecado, toda esta iniquidad, toda esta maldad en mí. Y chicas, les digo, por eso soy un testimonio y me apasiono por este tema, porque el Señor fue consumiendo y quemando. Yo te puedo decir que esas cosas con las que luchaba en ese tiempo no son las mismas. No quiere decir que no tenga luchas, pero ya no son las mismas. El Señor me ha dado victoria porque me postraba delante de Él y Él está diciendo, el fuego de Dios consume. No tengo que yo tratar de limpiarme yo sola, no tengo que tratar yo, sí, es como esa persona que quiere bajar de peso y estar bien antes de ir al gimnasio. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido querernos limpiar por nuestra cuenta. Es el fuego de Dios el que consume. Y a eso es a lo que debemos llegar. Por eso Hebreos 12:29 es muy importante para este punto, porque dice, nuestro Dios es fuego ¿qué? Consumidor. Él es el fuego que consume. Por eso muchas veces hacemos fogatas y empezamos a perdonar y a poner todas esas cosas de nuestro corazón y a botarlas en el fuego. Y decimos, Señor, que sea tu fuego el que representa, el que quema, el que consume, el que limpia. Porque ese fuego consumidor es el que limpia. Y por eso Él dice que ese fuego consumidor ni siquiera es el infierno como muchas personas creen, sino que ese fuego es el que está limpiando. Dios se manifiesta como el fuego. Y por eso Él le dice, esa ardiente santidad de Dios. Es como que quema. Y cuando ustedes y yo vemos a esos profetas que están allí en la Biblia, en la palabra de Dios, quemaba ese fuego dentro de ellos, porque esa santidad de Dios estaba siendo impregnada en ellos, ¿sí? No en la misma magnitud y no eran hombres o mujeres perfectos, por lo que Dios estaba queriendo decir era, ese ardiente fuego lo estoy poniendo en ti. Y ese es el anhelo que debe haber en nuestros corazones después de este capítulo, es anhelar ese fuego ardiente de parte de Dios. Dice en Éxodo 3:6 también que Moisés tuvo que cubrir su rostro. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo de mirar a Dios. Él tuvo miedo de mirar a Dios. Él habla de Pablo, que pasó, quedó ciego. Era tal, por eso digo, la magnitud de esa presencia santa. Y por eso Proverbios nos dice, y él lo llama aquí, dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tú quieres tener sabiduría, tú quieres ser inteligente, todo comienza con ese temor y con esa reverencia. Pero no hay temor al Señor ni hay reverencia si no entendemos lo santo y puro y limpio que Él es. Y como nuestra impureza es destruida por ese fuego consumidor, entonces nosotros debemos estar dispuestos no a ser destruidos, sino a ser consumidos por su fuego. Y hay una diferencia, ¿verdad? Que nosotras podamos ser, que el fuego de Dios consume porque yo me rindo delante de Él. ¿Ok? Entonces esto me parece hermoso. Él también dijo, cuando se reunía la iglesia, que estaba pasando ese fuego ardiente, estaba allí su presencia, y dice, Dios los estaba marcando en sus frentes con su ardiente sanidad
para decir, ahora ustedes son míos. Esto sucede en Hechos 2, 1 y 3. Él está separando a estos hombres para el ministerio y que les está diciendo que la iglesia está reunida y él está soltando ese fuego. Entonces nosotros debemos, dice Tozer, ser hombres y mujeres de fuego porque ese es nuestro origen. La iglesia nació en el fuego. Del fuego de Dios nació esa iglesia y ese fuego se debe mantener. Entonces, eso me parece espectacular. Y el tercer punto es que somos pecadoras. ¿Yo por qué puse este punto? Somos pecadoras. Porque realmente si nosotras empezamos a ver esa santidad, ese fuego, la única respuesta que podemos tener es ver hacia nosotras mismas y decir, Señor, yo soy pecadora. Muchas veces cuando llevamos tanto tiempo en la iglesia, cuando tenemos una posición de liderazgo, cuando ya nos conoce todo el mundo, tenemos cierta imagen, decimos, no, yo estoy bien. Yo no necesito, muchas gracias. Estoy aquí para orar por los demás. Recientemente me pasó en México, el día que estábamos un miércoles en una iglesia, Daniel, Paulina, que son los directores de ABA, ese día él estaba compartiendo la palabra, Daniel, y al final hizo un llamado al altar. Mi pensamiento fue, voy a ir al frente para estar pendiente si alguien necesita oración, pero cuando pasé al frente me boté de rodillas al altar y de la nada empecé a llorar. Para mí no es fácil llorar, ustedes lo saben. Entonces cuando empecé a llorar yo, Señor, ¿qué es esto? Y él era, tú eres la que necesitas estar en ese altar de rodillas, ríndete, entrega, humíllate delante de mí una y otra vez. No es una sola vez, Señor, yo ya me arrodillé, ya yo recibí lo que tenía que recibir, no. Y realmente fue tan ministrado mi corazón porque lo necesitaba. ¿Cuánta necesidad tenemos? Somos pecadoras. Entonces él dice, ese Dios santo confronta al pecador. Entonces él dice, nosotras muchas veces creemos que como tenemos libre albedrío, vamos a decidir, estamos en una posición tan importante. Se llena nuestro corazón de orgullo, creyendo que no necesitamos, que ya estamos bien, que las demás personas son las que están mal. Pero en realidad, nosotras somos las que deberíamos estar respondiendo de primeras. Y eso es lo que él estaba diciendo cuando la gente se seguía reuniendo ahí en Hechos. ¿Qué pasaba? Estaban ministrando al Señor, estaban ayunando, estaban orando, ¿sí? Y allí en esa formidable presencia, dice él, oyeron la voz del Espíritu Santo. Ahí es cuando él dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. Tú y yo queremos ser apartadas para el Señor. Él debe encontrarnos en esa presencia, ministrando al Señor, ayunando, orando. Así nos debe encontrar el Señor. Esa debe ser nuestra respuesta. No puede estar la iglesia reunida para los banquetes, para las fiestas, para los eventos. Eso no es la iglesia. Quizás podría ser una añadidura el poder compartir los unos con los otros, pero deberíamos estar allí. ¿Cómo debería estar la iglesia? Postrada de rodillas ante la presencia de nuestro Dios, ante el Santísimo, el puro, el único. La única respuesta que nosotras podemos tener es, Señor, somos pecadores. Alzar nuestras manos y decir, Señor, no somos dignas de ti. Señor, yo reconozco, saca esa inmundicia, me postro delante de ti. Entonces él dice, yo me pregunto, dice Tozer en la página 157, si esa sensación de la abrumadora y aplastante santidad de Dios ha venido alguna vez sobre tu corazón. ¿Te has sentido así alguna vez? Si todo nuestro cristianismo ha sido, todo está bien, Dios me ama, la gracia de Dios, el favor de Dios, Dios haciendo cosas por mí, realmente nos estamos perdiendo algo muy importante, porque Él en realidad está diciendo, debe ser el centro de la adoración humana. Muchas iglesias que están cayendo en que porque amamos estamos aceptando el pecado, estamos aceptando la inmundicia, cuando el Señor dice, no es así. Sin santidad no verán al Señor, no va a estar ahí, su presencia no va a estar en medio del pecado, no puede.
porque todo lo que se topa con la santidad va a ser destruido. Entonces nosotras tenemos que tener esa posición como de adorarle, de arrodillarnos en el altar, de que sea sacudida nuestra alma, aún con temblor, aún con llanto. Deberíamos transpirar en la agonía, dice él, de la convicción del pecado. Y si no sentimos que tenemos pecado, ahí es cuando debemos decirle: Señor, trae convicción de mi pecado. Abre mis ojos para que yo lo pueda ver. ¿Sí? Y él dice: no vamos a seguir diluyendo el evangelio para hacer sentir a las personas cómodas. No vamos a diluirlo. Vamos a ser fieles a lo que el Señor nos está llamando en su palabra. Y aquí eso, él dice, es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de despertar. Cada una de nosotras en Rayomai, es tiempo de despertar en nuestros grupos pequeños y decir: Señor, dice Isaías 5:6, ay de mí, perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Esa fue la respuesta. Ay de mí, porque mis labios son inmundos, porque he pecado en mi pensamiento, en mis acciones, en mi corazón, porque todo lo conoces, porque eres un Dios santo, porque en ti no hay tiniebla, hay solo luz, tú expones todo, oh Señor. Entonces ese es nuestra respuesta, es rendición total. Nuestra respuesta es reconocer. Nuestra respuesta es: Señor, trae convicción de mi pecado. ¿Sí? No nos podemos olvidar. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver a Dios? Gente que dice: yo no veo a Dios en mi vida. No es un problema de Dios estar lejos, es un problema de mi corazón está sucio. Y es tiempo de permitirle, no de limpiarme, de permitirle al Señor y traerle y exponer y sacar, rendir y humillar toda inmundicia delante de Él. Así que, chicas, aquí él comparte en la página 159 y 160, antes de cerrar el capítulo, un poema bien especial. Si ustedes lo quieren leer, si lo quieren compartir, ya por tiempo no lo voy a hacer. Pero creo que lo más lindo es que sabemos que tenemos un abogado llamado Jesús. Y que aunque nosotras no lo merecemos, el Señor ya pagó el precio más grande. Por eso tú y yo debemos postrarnos de rodillas y decirle: Señor, ay de mí, que entremos en ayuno, que entremos en oración. Y chicas, yo las invito a que ustedes estén retando a esas mujeres en sus grupos y les digan también cuál es la respuesta que tú tienes ante este Dios santo y sin mancha. Deja de esconderle cosas. Tú y yo no podemos esconder nada delante del Señor. Deja de cerrarle puertas de tu corazón, esto sí y esto no. Entrégate por completo. Permite que ese fuego consuma todo lo que no viene de parte de Él. Hagamos de nuestros hogares un altar de adoración al Señor, donde se levantan alabanzas, donde se levanta ayuno, donde se levanta oración. Qué lindo que ese fuego consumidor del Señor esté en medio de nuestras familias, hogares, matrimonios, nuestros hijos, nuestro trabajo. Qué diferente sería que nosotras carguemos y estemos marcadas por esa santidad, por esa ardiente santidad del Señor. Espero que les bendiga, mis amadas, este capítulo, que lo puedan no solamente enseñar y compartir y hablar, pero que lo podamos vivir y que quede como reto. Vamos a escribir esas cosas y las vamos a botar en el fuego con mucho cuidado. No queremos accidentes, ¿verdad? Pero de una manera muy responsable. Si hay cosas que el Señor te guía a escribirlas, ora que el Señor te dé esta palabra y la revele, que su fuego consuma toda esa inmundicia que ha estado en nuestros corazones. Las bendigo, mis chicas, que tengan una excelente semana y que esta palabra cale profundo en nuestros corazones y en nuestro modo de vivir. Muchas bendiciones para todas.